¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan en una edición especial de A Fondo Aspirantes 2018. A Fondo Aspirantes. Tenemos el gusto de recibir en el estudio de A Fondo a Ivonne Ortega, priista de toda la vida prácticamente, diputada federal con licencia, exgobernadora de Yucatán 2007-2012, si no me recuerdo, entre otros cargos, y además ella es originaria de Semul, en Yucatán. Bienvenida, Ivonne, un gusto recibirte aquí en A Fondo. Al contrario, para mí es un privilegio estar con ustedes en esta entrevista a fondo. A fondo. Dime una cosa, bueno, y por supuesto me da un enorme gusto, como siempre, compartir esta mesa de trabajo. Carlos Ramos Padilla, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Eduardo noches. Campos, gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Gracias. Y bueno, te decía yo, priista de toda la vida. Sí, de Y vientre. hoy me llama la atención, nos llama la atención, en los últimos meses ha sido muy crítica contra el PRI, específicamente contra el PRI. Yo recuerdo, en enero criticaste duramente el tema del gasolinazo, has hablado de los gobernadores corruptos, hace apenas unas horas se da a conocer un video en el que estás impulsando, ya lo habías dicho días antes, el empuje para recuperar, así lo dices, recuperar al PRI. ¿Por qué todo esto? Bueno, desde un principio, así ha sido siempre, ¿no? Ahorita es más conocido porque, bueno, mi pueblo era 3,000 habitantes. Esto que ustedes ven lo hice en Semul, con 3,000 habitantes. La diputación local, la federal, en la propia gobernatura, todas fueron de interna y constitucional en cada uno de los procesos. En 10 años competí 9 veces y creo en la consulta abierta. Creo que las decisiones populares están agotadas. Y después de que soy secretaria general del PRI, al interior del partido fui comentando lo que yo veía viniendo, que se estaba llevando a cabo en cada una de las decisiones. Nosotros en el 2012 recuperamos la presidencia de la República y del 2002 al 2017 han habido 24 procesos de sucesión de gobernador. En esos 24 procesos, independientemente si ganamos o perdemos, que lamentablemente en varios perdimos, inclusive estados que nunca había gobernado otro partido que no fuera el PRI. Así es. ¿Y qué es lo que está fallando? El método. Porque todos fueron de decisión cupular, salvo Coahuila, que fue un proceso interno, y todos los demás fueron decisiones cupulares. ¿Qué está diciendo esto? Que el militante te dice, ya no solo no estoy dispuesto a aceptar esa decisión cupular si no me escuchas, sino estoy dispuesto inclusive a darte la espalda si no me escuchas. Podemos ver casos como Quintana Roo, como Durango, como Chihuahua, y muchos de los casos que el procedimiento es el que estuvo incorrecto. De estos, del 2002 al 2017, perdemos rentabilidad electoral, perdemos 4,700,000 electores. Por eso se llama Recuperemos al PRI. Si en el 2012 tuvimos 19 millones de electores, pues salgamos a buscar los que alguna vez han votado por nosotros. Si no tomamos las decisiones populares, difícilmente vamos a estar en una condición de competencia al 18. Hablas del método, pero también hablas, en tus declaraciones puntualizas, recuperémoslo de un pequeño grupo cúpula. De una cúpula, porque al final de cuentas los métodos que tiene el partido para definir el proceso de selección son consulta abierta, que está dentro de los mecanismos, está asamblea de delegados y consejo político. Asamblea de delegados y consejo político, el número que sean, 700, 2,000, 30,000, al final de cuentas es una cúpula la que decide y no los ciudadanos, que son los que mantenemos a los partidos, ¿no? Entonces, ¿el PRI está secuestrado ahorita por un grupo? No solo el PRI, los demás partidos. Tenemos inclusive otros partidos como Morena, por ejemplo, que sus decisiones son todavía más cupulares, es de uno. ¿Y el PRI quién lo tiene secuestrado? ¿Quién es el secuestrador en el PRI? Hay una cúpula, el Consejo Político, por ejemplo. Yo soy parte del Consejo Político, pero al final de cuentas la decisión es de una cúpula, es de unos cuantos. Y lo que estamos pidiendo es que se abra el proceso y que sean los militantes, simpatizantes y ciudadanos los que decidan las candidaturas. No es una elección menor la del 2018. Obviamente la que más llama la atención es la presidencia de la República. Pero van a ver en el 2018 1,548 ayuntamientos, más de la mitad de nuestro país. Van a ver 522 diputados locales,
van a haber 500 diputados federales, 822 diputados locales, 500 diputados federales, 128 senadores, 8 estados que tienen sucesión de gobernador, Exacto. más la Ciudad de México con la jefatura de gobierno y la presidencia de la República. Es la elección más grande que vamos a tener como partido porque ya se va concretando la homologación al 2024. De los procesos electorales. De los claro. procesos Oye, electorales. pero desde muy joven te educaste políticamente en un partido como el PRI. Hay que hoy cuestionas y rechazas. ¿El PRI para ti hoy es un lastre? ¿Eres parte de la mafia en el poder? No, por supuesto que no, y no lo cuestiono y no lo rechazo. Al contrario, lo que quiero es recuperarlo. El origen de nuestro partido es la base, es estar cerca de la gente. Se le olvidó a nuestro partido tocar la mano, ver a los ojos, sentir lo que la gente siente. Y No de hoy, Sí. sino de muchísimos años. Y precisamente, bueno, yo hablo del momento en el que me toca. Tengo 44 años, fui presidenta municipal a los 25, diputada local a los 27, diputada federal a los 29, senadora de la República a los 33, gobernador a 34. Terminé el gobierno a 39, fui secretaria general de mi partido y en cada uno de los lugares donde he estado, lo que me ha permitido tener esta oportunidad de tener en 10 años competí 9 veces, es que siempre he estado procurando estar cerca del problema. No es lo mismo verlo en una fotografía, en una estadística para tomar las decisiones, que estar en el lugar donde se están pasando. Pero ¿no estás rescatando al las PRI que la gente ya rechaza? El PRI que hoy cuestionas, el del dedo, el del que el presidente decide, el que todos aplauden, ¿no es el que estás rescatando? ¿El secuestrador? No, el que estamos recuperando es el que viene del origen, el que pueda estar donde están los problemas, escuchando a la militancia, porque al final de cuentas también los militantes son ciudadanos y están viviendo las condiciones y las decisiones que toma el gobierno. Ahora mismo empezaré junto con esta plática con los ciudadanos, militantes y simpatizantes, también estaré pidiendo que ya sea discutida en la Cámara de Diputados la iniciativa ciudadana que presentamos respecto al famoso gasolinazo, en el que yo hago una iniciativa ciudadana, en la que propongo que se disminuya el 50% del IEPS, que es un impuesto especial que pagamos por la gasolina y el diésel, que le incrementa y le pega muy fuerte a los bolsillos mexicanos. No es oportunismo, oportunismo político, el pegarle, el criticar al PRI, el hablar del tema del gasolinazo, que, aclaro, lo hiciste desde enero. Desde enero hiciste este tipo de declaración. Y por eso me separo del cargo. Exacto, pero no es oportunismo, no es tratar, tú mencionas mucho que quieres acercarte a la gente, que ese ha sido el gran problema del PRI. Yo diría que el gran problema de los partidos y de los políticos de muchos años. Al final de cuentas, la cúpula. Exacto, pero se acercan a la gente en estos momentos electorales. Se acaba la elección y se olvidan de la gente. En mi caso siempre he estado cerca, tan cerca que lo que estoy diciendo no es un pensamiento de Ivonne Ortega, es lo que he venido platicando con los diferentes militantes, simpatizantes, ciudadanos, porque he tenido contacto no solo con militantes de mi partido, sino con diferentes gentes, ciudadanos que tienen interés respecto a qué es lo que pasa en el PRI. Le podrán decir como quieran, además manifesté mi aspiración desde el año pasado, abril del año pasado, a buscar la candidatura al interior de mi partido. Sí, te separaste del cargo en enero, ¿no? Pero lo manifesté todavía un año anterior, en abril del 2016. Entonces, digamos que dejo en la puerta la aspiración por la rentabilidad electoral de mi partido. Porque si quiero ser candidata de un partido, pues tiene que ser un partido que sea rentable. ¿Es rentable el PRI? Claro que es rentable, siempre y cuando regresemos al origen. Regresemos a nuestras bases, escuchemos a nuestra militancia, a los seccionales, a los comités municipales, a los estatales, a los que a gritos están pidiendo, igual que muchos, que sean escuchados, como pasó en la Asamblea. Yucatán, perdón, es tierra de caciques. Es tierra de caciques y ahí tenemos gente de todos los tamaños. Hemos tenido a Emilio Gamboa, que acaba de hablar fuertemente contigo, de ti. Tú no estuviste en la lista que dio Gamboa. Creo que el tanto tiempo de estar en la cúpula precisamente se le ha olvidado la realidad a mi paisano. Oye, pero a ver, acláranos un poco esto de la cúpula, porque no es el PRI de antes. A ver, es un retrato, no lo digo yo. Tenemos un presidente constitucional débil, popularmente reprobado. Tenemos un presidente del PRI desconocido, que no lo acepta. Y también reprobado. Y tenemos activistas que lo sacuden, como Emilio Gamboa, como Mario Fabio, que están dando órdenes, o otros que levantan la mano como Erubiel. ¿Cuál es la cúpula? ¿Quién está mandando? ¿Quién va a determinar? ¿Por arriba del presidente Mario? ¿Emilio? Emilio ya te descartó, te borró. ¡Puf!
No estás, No estás en la lista de los 4. No te ve con fuerza. ¿Cuál es la cúpula? ¿Quién manda? ¿Quién es la cúpula? Precisamente por eso lo que estamos pidiendo, a ver quién tiene fuerza, que abran una consulta abierta. ¿Qué andan buscando el dedo de Cedillo? No, Porque yo lo se lo que cortó, digo- no lo andan buscando. Pero, No, O lo de que digo es que, Salinas. que abran la consulta y se verá quién tiene fuerza. Si es un candidato que está respaldado por los ciudadanos, es un candidato que va a estar en la interna acompañado por los ciudadanos, acompañado en la constitucional y lo más importante, acompañado en el gobierno, que hoy no está pasando, lo estás señalando en este momento. La sociedad no está acompañando al gobierno a tomar las decisiones. Entonces, ¿cómo toman las decisiones de fondo? Porque para cambiar las condiciones de México necesitamos que hayan decisiones de fondo. ¿Cuál es el principal problema para la elección del 2018? Independientemente de quién sea el candidato o la candidata de los partidos, es que la población electoral, o la que tiene que ser elector, corremos el riesgo en el que llegue a la presidencia de la República, llegue con el 18, 20 o 22% del menos. 50% de los electores que salen a votar. o menos. ¿Con qué capacidad vas a tomar la decisión de fondo, como cambiar la política económica, como cambiar la política social? Que tiene, la política económica tiene 35 años, la política social tiene 29, 6 presidentes, 4 del PRI, 2 del PAN, 5 presidentes, 3 del PRI, 2 del PAN, y al final de cuentas las condiciones siguen siendo las mismas. Si quieres cambiar eso de fondo, tienes que estar acompañado de la sociedad, no queda de otra. Interesante charla, perdón, Carlos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en A Fondo. Estamos platicando con Ivonne Ortega, Aspirantes 2018. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en A Fondo estamos platicando con Ivonne Ortega, exgobernadora, diputada federal con licencia y aspirante a la candidatura del PRI para el 2018. Ivonne, hemos estado hablando ya, le hemos estado dando vueltas al tema del PRI. Yo te pregunto, hay una crisis de credibilidad, no de todos los partidos, que eso ya lo planteaste, el sistema de partidos está en crisis, pero concretamente en el PRI hay una crisis de credibilidad con políticos corruptos que cada vez afloran más, con vacíos, con temas como este que acabas de mencionar, de una cúpula que se ha alejado de las bases y esas bases ya no les creen. Y no solo es un tema de los partidos, es un tema del sistema y no es nada más de México. Las condiciones que hemos visto, el comportamiento en el mundo, podemos hablar de Grecia, Francia, Trump, perdió la paz en Colombia. No perdió la paz, perdió el sistema que estaba ofertando amnistía a gente que por 50 años había lastimado a la sociedad. Ajá. Entonces, lo que nos toca, y en mi caso personal, es decir, ¿qué parte del sistema soy? Yo identifico la parte del sistema que estoy y lo que estoy haciendo es la batalla al interior de mi partido para poder democratizar al PRI, pero también pedir que los partidos se democraticen. Es como poder abrir un debate para que hayan primarias en México y entonces los ciudadanos podamos estar en condiciones de elegir a quienes queremos nos representen en cada uno de los partidos. Hoy los ciudadanos, por cierto, acaban de hacer un incremento importante al financiamiento de los partidos, que también he propuesto que se puedan reducir el financiamiento de los partidos y que se abra la posibilidad a que haya aportación privada completamente transparente, regulada y con reglas muy claras de la aportación para que se deje de gastar tanto dinero en el financiamiento de partidos políticos y las campañas. Lo hago al interior y el debate lo empiezo en mi partido porque yo milito en el PRI, pero ojalá lo hicieran los demás en los demás partidos y hubiera una ley de partidos para que hubieran primarias, entonces los que mantenemos a los partidos sí podamos opinar en sus candidaturas. Y se puede porque son muy buenos intenciones. Deseos. Exacto. Pero ya hemos visto cómo luchar con las viejas fuerzas de un partido, llámese como sea, es muy difícil. Bueno, yo empezaré el debate en este momento en el PRI. Ojalá hubiera gente que lo hiciera en el PAN y gente que lo hiciera en el PRD y voy a convocar a foros para que especialistas, gente que inclusive no es militante pueda opinar. Sin voto no hay dinero. Es un poco más allá, porque al final de cuentas está bien el avance que ya tiene en el caso de Jalisco por la iniciativa de Kumamoto, pero lo que nosotros estamos proponiendo es que lo que estamos proponiendo es que no haya dinero público o reduzcan el dinero público destinado a los partidos. Y los partidos, sabemos, y no es un secreto a voces, en el que hay financiamiento privado a los partidos, a las campañas y enorme.
Enorme. Transparentemos eso. Pero cuando dicen Transparentémoslo. transparencia es cuando menos hay. Es cuando menos hay. Oye, a ver, platícame algo, Ivonne. ¿Cómo llegas a la dirigencia de tu partido a negociar o a platicar o a poner tus condiciones? Porque tienes tu fuerza, tienes tu prestigio, tienes tu biografía. Pero a ver, lo voy a decir y soy responsable de ello. Te encuentras frente a un señor Ochoa que, fíjate, estas características no veo que las tenga. No es ideólogo, no es intelectual, no es culto, no es dirigente, no es seductor, no es propositivo y no es educado. ¿Y qué le dices? Oye, te felicito, lo mejor que hiciste hoy es salir a nombre del PRI a decirle a Anaya que es un niño chillón. Vamos bien. No, al ¿Con él contrario. negocias? ¿Con él te sientas a platicar? Yo he estado con él, con la secretaria general, son los dirigentes. He estado previo a la asamblea, estuve en varias reuniones precisamente con los temas que llevamos a la asamblea y ahí sacamos que en el estatuto, en los documentos básicos pudiéramos tener que el partido pueda luchar a la desaparición del fuero de presidente municipal a presidente de la República. Está ya en nuestros documentos básicos, estamos esperando que sea aprobado por el órgano electoral. El famoso chapulinazo, en el que algunos sintieron etiqueta en lo personal, producto de la reacción, me imagino, de una declaración reciente, pero que den la oportunidad a que otras personas del partido puedan tener esos cargos y que no de manera sistemática brinquen de una pluri a otra pluri. ¿Eso se lo dices a Gamboa de frente, por ejemplo? Pero lo he platicado con él y lo dije Y que te dice, pues, sorry, pero me voy a colocar en la siguiente. Y lo dije en redes. No, ahorita el estatuto no lo permite. Sí, ya no hay, El estatuto del PRI ya no permite repite. que haya de pluri en la elección inmediata siguiente. También logramos que el 30% de nuestras candidaturas sean menores de 35 años. Lo que tiene el partido que hacer es renovar a sus cuadros. Nos hemos quedado con muchos mismos cuadros Pero por de mucho veras, tiempo. ¿tú crees que se va a poder hacer una política Por lo menos ya está en el vertical? estatuto. Por lo menos ya está en el estatuto. Sí, pero en el Tenemos- estatuto puede ser letra muerta, perdón. Bueno, Oye. tenemos que cumplirlo ante el órgano electoral. Renovar a sus cuadros y me haces finalmente tener que meterme al tema de la última generación de gobernadores priistas, que se lanzó como, esto es lo más... El nuevo PRI que dijo el nuevo presidente. PRI, Que dijo el y presidente. mira, de esos gobernadores de esa nueva generación, ¿cuántos están en la línea de ser detenidos, de ser enjuiciados? Todos ellos por corrupción, por nexos con el narcotráfico, en fin, ¿para qué mencionar todos? ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de mencionaba Carlos al señor Ochoa, y apenas ayer atacaba al presidente del PAN exigiéndole transparencia en cuanto a su dinero y que no lo iban a permitir. Pero no voltea pero atrás, al ¿no? interior sí lo permiten. ¿Cómo creerle a un PRI así? Lamentablemente la generación esta que comentas de gobernadores no es solo del PRI, también está Padres en No, Sonora, sí, está. sí. Entonces No hablemos de es una generación que fueron decisiones personales, que a los primeros que Mayoritariamente priistas. pero al final de cuentas decisiones personales, que a los primeros que traicionan son a los militantes. Sí, Si claro. ustedes se sienten mal como ciudadanos, imagínate al que fue y tocó la puerta y pidió la confianza para esa persona. Imagínate cómo se siente. Entonces, sí, cierto, hay priistas que han traicionado la confianza, pero son muchos malos priistas buenos. En este momento, en lo que estamos platicando, estoy segura que en este momento hay un seccional que está acompañando a una familia al hospital porque su hija tiene algún problema, que está sacrificando parte de su cena para que pueda compartirle a sus vecinos. Pero finalmente no Esos son son los que millones de los dirigen. buenos, pero esas no son noticias. Las que son noticias son las de los malos. Lo que tenemos que tener con claridad, que son decisiones personales y que tienen que ser llamados a cuentas y tienen que castigarse. ¿A México le lastima la corrupción? Por supuesto que le Claro. lastima la corrupción, pero le lastima más la impunidad. Tienen que haber condiciones en las que si tú le fallas y tomas recursos del dinero público que tiene que ser destinado para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, puedas responder con tu patrimonio personal, porque lo que hoy pasa es que al final de cuentas te ejecuto un juicio, te sanciono y al final de cuentas puede haber cárcel o no sé cuál sea, pero no hay una afectación de mi patrimonio personal. Si yo sé que mi patrimonio personal va a ser afectado, voy a pensar dos veces Pero antes hay de hacer algo. pandillerismo, Ivonne, hay complicidad. Lo que hacía Duarte en Veracruz lo sabían ustedes, los priistas. El Congreso de Veracruz, manejado por PRI, no sabía nada. 120 cuentas del señor Duarte, cuentas bancarias. Él iba al banco a operarlas. Lo de La Borges. defraudación, Y lo si, de no, Borges. y si no saben, está peor. Bueno, Manuel Añorbe Baños no andaba negociando con todos los gobernadores a nombre de Manlio Fabio. Tampoco sabía nada.
¿Está peor? Precisamente nosotros proponemos la desaparición del fuero y ya también queda en los documentos básicos que el PRI tenga que impulsar la desaparición del fuero desde presidente municipal hasta presidente de la República, porque una de las condiciones que genera el fuero es que aunque estás, por ejemplo, enterado en algún momento, en mi caso yo no estaba enterada, pero si estuviera enterado en algún momento y tampoco era mi facultad como secretaria general, el tiempo en el que fui secretaria general, pero aunque quisieras, con el fuero no pudieras enjuiciarlo en el momento en el que lo está haciendo. Si no tiene fuero, puede ser enjuiciado en el momento en el que lo está haciendo, no hasta que termine su cargo. Importante lo del fuero, sin duda, plausible y hay que impulsarlo, pero eso no nos garantiza absolutamente nada en contra de la impunidad. ¿Cuántos políticos, no quiero hablar específicamente de gobernadores, pero cuántos políticos hay que cometieron errores, que fueron señalados de haber cometido defraudación fiscal, en fin, y siguen libres, sin juicio? No pasa absolutamente nada en este país. No tiene que pasar. Lo que están reclamando los ciudadanos, los propios militantes, los que están reclamando, es que estos que le faltan a la sociedad, a su militancia, a su partido, al final de cuentas puedan ser llamados a cuentas y puedan, lo más importante, resarcir el daño que hicieron, porque al final de cuentas pueden cumplir condena, pero si no resarcen el daño que hicieron, pues al final de cuentas el Estado se queda como estaba, ¿no? Oye, pero parece grotesco, digo, por lo menos en la opinión pública, que cuando vemos un tipo como Duarte o Borges, los que quieras, Egidio Torre Cantú, el que quieras, la gran decisión del PRI es la expulsión de sus filas. Pero no vemos que ninguno de ustedes presente una denuncia formal ante la PGR por haber saboteado al país. No, ahí sí presentó el presidente del partido las denuncias, particularmente el caso de varios exgobernadores, no recuerdo ahorita cuántas, pero sí las presentó el presidente del partido. Mira, yo creo que, insisto, son todas buenas intenciones y lo han manifestado y lo han dejado plasmado ya en los estatutos. Sin embargo, vemos que no se cumple, como decía Paco, Carlos, y sobre todo la ciudadanía. Pues, ¿qué importa lo que digan si no va a pasar nada? Vienen, nos dicen, nos prometen y se van. Después buscando nuestro voto. Y regresan a los 6 años, les preguntamos y pues ahora sí. ¿Cómo? Tú has sido siempre electa. Por eso es que considero la importancia de que haya internas. Solo el Senado fue por encuesta, todas las demás fueron de interna y constitucional. Si tú sales a la calle, ves a los ojos a la gente y te comprometes, sabes que si luego regresas y no cumpliste, esa gente te lo va a reclamar. Ese es el mayor compromiso que puede tener un político, salir a la calle, ver a los ojos y comprometerse con la gente. Eso me permitió, en el caso de mi pueblo, que 9 veces votaran por mí, mi pueblo, mi distrito local 6 veces, mi distrito federal 4 veces y todo el estado 3 veces. 3 veces votaron por mí en el Senado, la interna a la gobernatura y la constitucional a la gobernatura. Esto permite que hoy pueda yo llegar con tranquilidad a mi estado, los pocos días que voy, lamentablemente, por mi propia aspiración que me hace estar recorriendo el país, y poder con tranquilidad bajarme a comprar al súper, saludar a los que están ahí despachando, que te pidan foto. Eso después de 5 años de gobierno no tiene precio, ¿no? Vamos a regresar justamente para platicar del gobierno de Ivonne Ortega en Yucatán, de cómo ve a México y cómo lo pinta en su imaginaria como candidata a la presidencia en el 2018. Estamos en A Fondo, volvemos. Un meme. Sí, claro. Claro. Sí, eso está bonito. Exactamente. Estamos ya de regreso aquí en A Fondo y bueno, Ivonne, déjame comentarte algo. Nosotros aquí en Mega Noticias TVC tenemos una sección que tiene ya más o menos aproximadamente 6 meses que se llama Que no se nos olvide nadie. En esta sección planteamos a nuestro auditorio, que es enorme, bendito sea Dios, ¿sí? Lo que ellos nos envían, lo que ellos nos ofrecen, lo que ellos nos piden en torno a aquellos personajes que no se nos deben de olvidar por multitud de razones: corrupción, narcotráfico, robos, en fin. En esta sección nos pidieron y lo pusimos, Ivonne Ortega. Primero me gustaría preguntarte qué opinas de esta sección y luego que nos platiques. Hay una infinidad de señalamientos en tu contra de cómo dejaste a Yucatán. Sí, claro. Adelante, al contrario, mejor me dan la oportunidad de poder contestar.
Un gobierno de dispendio se acusa al de Ivonne Ortega. Ahí están las cuentas, vale la pena que el que acusa pueda investigar. Tienen los resultados de la Secretaría de Hacienda, en donde no son evaluaciones que hacemos nosotros. Yucatán, cuando terminé el gobierno, era el quinto o cuarto, dependiendo de la medición que se hiciera, el quinto o cuarto estado con menor deuda del país. Aunque no se ajusta a una realidad generalmente, ¿no? O sea, sí estoy de acuerdo en lo que hace Hacienda, te marca como el quinto cuarto menos endeudado. Con menor deuda. Exactamente, pero la deuda, así como la tenemos reflejada, es arriba del 550% de cuando tomaste el gobierno en 2006. En 2007. En 2007. ¿A cuándo terminas? No, al contrario, ahí pueden revisar, son números públicos, eso vale la pena. Pues digo, a los que me cuestionan, digo que investiguen para que puedan cuestionar y puedan revisar las dudas que tengan. Sí. Ahí están las páginas, por ejemplo, en el INCO, que no es un órgano de gobierno, sino que las cámaras ahí pueden revisar respecto a la evaluación del gobierno de Ivonne Ortega, es de 96.17 de 100 puntos, en donde se evalúa no solo el tema de finanzas, el administrativo, el resultados de gobierno, la pobreza, el combate a la pobreza, a la vivienda y una serie de cosas, que es evaluación del INCO, ¿no? Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Hay evaluaciones internacionales, por ejemplo, en los temas de seguridad. Ahí están los resultados. Yo respeto mucho la crítica, parte de lo que me ha permitido, creo, llegar hasta donde estoy, es que respeto mucho la crítica. Cuando llegué al gobierno en Yucatán, estaba dividido, o eras verde o eras azul, o eras de uno o del otro periódico que son importantes en Yucatán, y lo que yo decidí es no dividir a la población, no dividir a Yucatán. Dije reconciliación social y así voy a gobernar. Y decidí no contestar para no meter a la sociedad a que si estabas a favor de la gobernadora o en contra, y me dediqué a trabajar. Ahí están los resultados que están a la vista de la gente que tenga la oportunidad de ir a Yucatán, y el que tenga la curiosidad que entre a lo que es oficial. ¿Quién te golpea entonces? ¿De dónde viene la hazaña contra Ivonne Ortega? Hay varios intereses que se pisaron en mi gobierno. Uno en particular, por ejemplo, yo hice las placas de los taxis nominativas. Habían varios personajes, inclusive de mi partido, que tenían muchas placas concentradas en su poder, y yo las hice nominativas de tal manera que el que tiene el taxi y el que maneja el taxi es el que puede tener la placa. ¿Se afectaron allá intereses? Bueno, sí, pero hubo justicia para los que por 20 años estaban manejando y no tenían la oportunidad de tener una placa. ¿Sí estás en riesgo por ello? No, yo tomé la decisión, así lo creo. Yo, con las condiciones en las que creo, por ejemplo, en el caso del museo, que seguramente será un tema que está, sabía que era una obra que yo no la iba a inaugurar, estaba destinada para ser inaugurada el 21 de diciembre del 2012 por todo el mito que se había generado respecto a que se iba a acabar el mundo y que los mayas habían dicho que se acabaría el mundo. Lo que los mayas dijeron es que es el término de una era, en consecuencia el inicio de una nueva era. Y en homenaje a eso hicimos el museo, en el que iba a ser inaugurado, yo terminé el gobierno el 1 de octubre y iba a ser inaugurado el 21 de diciembre. Aunque más allá de la inauguración, que eso tal vez sería lo que menos importa, el costo. Claro. 411 millones de pesos era el proyecto oficial, y terminó en 4.600 millones pagaderos a 21 años. O sea, ahí endeudado al gobierno, y a eso le agregamos este tema del CRIT, apoyando con 30 billones. 25 millones durante 30 años. O sea, dinero comprometido. Creo que es información que ustedes mismos como periodistas tienen que investigar. Lo que hace el CRIT son a 10 años. Los compromisos que tú haces con el CRIT son a 10 años. De todas maneras, 10 años es una barbaridad. Nada más te diría, si tienes un hijo con discapacidad y tienes la oportunidad de poder caminar, ¿lo vale o no lo vale? Pero si tienes millones de pobres en Yucatán, ¿no valen la pena también invertirle? También valía la pena que pudieran revisar respecto a lo que avanzamos en el combate a la pobreza. Claro. Y comprometer el dinero de un Estado por 10 años, por 25, vamos, con proyectos tan fuertes, que sí está muy bien el museo, sí, pero comprometer tanto dinero. Es que ese dinero, lo que tienen que revisar es cuántos turistas entran por día. ¿Por qué se hizo el museo en el lugar donde está ubicado? Está ubicado a poco menos de 20 kilómetros de Progreso, en el que recibe los cruceros que llegan, Morelos, el que menos trae 5,000, 2,800, 3,000, dependiendo de cuánta cantidad de turistas puedan llegar, que les das una oferta de oportunidad para que regresen a visitar Yucatán. Lo que valdría la pena revisar ahorita es cómo ha incrementado el turismo nacional e internacional en Yucatán,
lugar a partir de que se construyó el museo. Otro de los temas que no se dice es que parte de lo que se incrementa, de lo que se paga del museo, es que se paga de las entradas que están generando el museo. Y esas entradas las pagan turistas internacionales, ¿no? Porque mexicanos y yucatecos no, los yucatecos no pagan entrada y los mexicanos tienen un precio ¿Tienes idea especial. de cuánto se junta? Bueno, en este momento no, porque tengo 5 años que estoy fuera del gobierno, pero se le podían preguntar al director del museo. Son temas. ¿Consideras tú que es suficiente para pagar esa deuda? Cuando hicimos el cálculo, los primeros 5 años iban a ser más absorbidos por el recurso del Estado, pero iban a permitir la promoción y el aumento del turismo y la calidad de lo que estamos teniendo hoy en Yucatán. Mérida es la capital que tiene mayor evaluación de calidad de vida de Latinoamérica, no solo de México. Es el estado más seguro del país. En la calificación de los turistas tiene 95% de aceptación. Y hay una serie de cosas en decisiones en las que se tienen que tomar de largo plazo, como el parque científico, que seguramente estará ahí, que hoy es un motivo de exposición a nivel nacional e internacional, y que cuando empezó decían que era un gobierno de primeras piedras, porque sí, efectivamente solo se veían las primeras piedras del CICI, las primeras piedras de la UNAM, pero hoy ya están consolidadas y en avance, ¿no? Suele ocurrir, no sé si tú estés de acuerdo, Carlos, Eduardo, suele ocurrir, y lo hemos visto muchas veces, que los gobernadores, y agrego en este caso al presidente de la República, tienen una visión de un México distinta a la realidad. ¿Por qué? Pues porque sus grupos... Su burbuja, así se lo pintan. La hora que usted diga, señor presidente. Sí, ¿no? sí, claro. Horas de la que usted diga. Voy a inaugurar, y yo me acuerdo muy bien del tema de Chalco, ¿no? Qué enorme evento aquel, le vamos a poner luz a Chalco, con Carlos Salinas. Sí. Y qué bueno por la gente de Chalco, pero el día de la inauguración, más de 30 plantas de luz a todo lo que daban para darle luz a Chalco. Para ponerle luz a Chalco. Nada más un momentito. No sé si lo sabe el presidente. Yo te pregunto como gobernadora, dices, esto es lo que hemos hecho. ¿Será real o Pues es ahí lo que están. te pintaron? No, ahí están las cifras. Todo esto que te estoy comentando, después de 5 años de gobierno, pueden ser revisadas, pueden ser... Por eso le digo a los que quieran que entren a las páginas oficiales, que consulten, que pregunten. México, Yucatán, cuando llegué al gobierno era el número 24 de corrupción, y cuando terminé el gobierno era el 5º estado con menor corrupción, porque hicimos cosas que permitieron transparentar toda esta información. ¿Sabes de dónde la sacan? De la propia información que daba el gobierno y que da el gobierno, porque yo creo en la transparencia y también creo en la condición en la que puedan cuestionarse las cosas que a la gente no le parezca. No todos pueden pensar igual que tú. ¿Tú tienes las manos limpias y la conciencia limpia? Sí, por supuesto. Vivo en mi misma casa, vivo en mi mismo pueblo, tengo el mismo ingreso que me da mi empresa, que es de la que vivo, de las empresas que tengo, la misma calidad de vida que he tenido, no tengo grandes capitales. Aquí tengo y aquí estoy, al escrutinio público, tan escrutinio público que estoy levantando la mano para buscar la candidatura a la presidencia de la República. Oye, Así es. te noto con ideas firmes, ojalá tengas de igual manera la mano. Pregunta concreta, no voy a intervenir en asuntos y en incisos precisos. ¿Qué harías con Romero de Champs? Tú sabes, por ejemplo, que la seguridad y la estrategia de Pemex descansa en el sindicato. No hay ejército, no hay policía, no hay nadie. El sindicato es el que cuida el orden y la seguridad de Pemex. ¿Qué harías con Romero de Champs? Pues son cosas que se tienen que revisar. Claro, Precisamente ya está revisado. Eso es lo que nos está pidiendo la sociedad. Tenemos que entrar a fondo. Muy bien, vamos a ir a un corte. Ivonne, me gustaría que regresáramos con ese tema todavía, porque hay mucho que decir. Claro. Regresamos aquí en A Fondo, edición especial Aspirantes 2018. Claro. Estamos ya de regreso aquí en A Fondo, en este último bloque de la edición especial Aspirantes 2018, platicando con Ivonne Ortega. Ivonne, a mí me gustaría que el auditorio, el auditorio pudiera saber cómo ves a México. Inseguridad, violencia, corrupción, educación, pobreza, y bueno, le puedo seguir.
¿Cómo ves a México? No, lo he recorrido, he estado en el pico de Orizaba, en la montaña de Chiapas, en la alcantarilla de Tijuana. He visto, he palpado estas condiciones que no solo dan las estadísticas, que no es lo mismo verlo, lo comentaba hace un momento, en una fotografía o una estadística, que sentirlo. Y yo te diría dos cosas en particular, me parecen que si se cambian de fondo van a ayudar a cambiar las condiciones de nuestro país. La política económica la definió en 82. Del 82 aquí han pasado 35 años. En 35 años ni siquiera hemos evaluado la política económica. Hablamos de reforma fiscal, de reforma hacendaria, de IVA a medicinas y alimentos, pero no de la política económica. Es obvio que no está dando resultado. Nos dicen, México no ha generado riqueza. ¿Cómo no? Por supuesto que ha generado riqueza. Hay 4 personas que son las más ricas de este país. Una es muy famosa, pero son 4. Estas 4 personas tienen en su cuenta personal lo que van a recibir 32 estados de la República para infraestructura por 4 veces. Entonces, ¿hemos o no hemos generado riqueza? Lo que no hemos sabido es cómo distribuirla. Por eso se tiene que evaluar la política económica, definir qué es lo que está funcionando, fortalecerlo, y lo que no está funcionando, cambiarlo. Se pisen los callos que se tengan que pisar. Y la política social, hablo de estas dos porque estas englobarían seguridad, salud, educación, etcétera. La política social la definieron en el 88. Del 88 acá han pasado 29 años. 5 presidentes, 3 del PRI, 2 del PAN. En 29 años le hemos metido como mexicanos casi 4 billones de pesos. 4 millones de pesos. Y cuando arrancó la política social, o esta política asistencial, le diría yo, se calcula que habían 53 millones de pobres porque no existía Coneval. Hoy hay 55.3 millones. O sea, después de 4 billones de pesos, no solo no hemos sacado una familia a pobreza, sino que hemos metido 2.300.000 más. No tengo que ser especialista para decir, no está funcionando. Tenemos que cambiarla. ¿Tienes idea de cuántos programas sociales hay entre los municipales, estatales, federales, que por cierto, además, no están vinculados entre sí? A ver, un número, el que quieran. No, bueno, 200. Hombre, siéntate y agárrate bien, 5.491 programas. Socialmente es dinero imperdonable que no crece, y que fiscalmente no da nada. es insostenible. Sí. Hay que cambiarlo. No tenemos determinadas cuáles son las vocaciones productivas naturales de las regiones del país, menos de los estados y menos de las regiones de los estados. ¿Sabes cómo se destina el dinero para los estados? De acuerdo a tu capacidad de negociación, de acuerdo a tu capacidad de gestión o de acuerdo a tu capacidad de negociación política, pero no de acuerdo a tu vocación natural. Les voy a poner un ejemplo en el caso de Yucatán. A un empresario yucateco le dan un crédito grande para sembrar maíz. Qué bueno que fue en Yucatán, pero maíz en Yucatán. Una hectárea de maíz en Yucatán con riego te da 6 toneladas de maíz. Una hectárea de maíz sin riego en Sinaloa, Michoacán, Estado de México, te da 20 toneladas. ¿Dónde tienes que sembrar maíz? Claro. Esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Cuál es la vocación productiva? Y entonces, ya definiendo cuál es la vocación productiva, podemos hacer el plan educativo, el plan de seguridad, el de salud, etcétera, etcétera. Pero si no sabemos cuál es la vocación productiva, vamos a seguir haciendo, llegue quien llegue, si no se cambian estas dos políticas de fondo, llegue quien llegue, vamos a seguir teniendo los resultados iguales. Me llamó la atención que dijiste, me fui a asomar hasta las alcantarillas de Tijuana, tuve un rebote en imagen y me acordé de Arely Gómez asomándose al hoyo por donde se escapó el Chapo. ¿De qué sirve que vean eso? Bueno, ¿No, en mi no caso, es insultante que en el caso del Chapo no haya un solo detenido de peso cuando sabemos de la enorme complicidad que hubo para que se pudiera largar de una de las prisiones de máxima seguridad de este país? pero también fue detenido y está ahora en... No, bueno, él. Pero ¿quién le permitió el uso de espacio aéreo nacional, carreteras, los círculos que lo vigilaban, la construcción, el túnel? Todas esas condiciones. Pues sí, pero no se dan. Y ahí estuvo Arely y ya la cambiaron, ya está en función. Ahora está vigilando a los corruptos del gobierno. Antes vigilaba a los delincuentes. No cayó ni uno. Lo que a mí me sirve de estar en el lugar y de escuchar lo que la gente siente es que tu condición de ver las cosas del país es diferente. Hace un momento decían, ¿qué hora es la que usted diga, señor presidente? Cuando estás en el lugar, yo por ejemplo siendo gobernadora, tenía días en los que mi agenda no ponía nada. Nadie de mi equipo sabía dónde íbamos. Y cuando subía a la camioneta le daba instrucción al chofer para decirle, voy al hospital Orán, por ejemplo, porque si no lo haces así cuando llegas, pues todo está pintado, todo está arreglado, lo que quitan a decías los de la energía pacientes. eléctrica con Entonces Salinas. yo salía y decía, voy a ir al mercado,
el mejor lugar donde la gente te puede decir, yo cuando transito en Yucatán, la gente que vive en Yucatán y que nos esté viendo lo sabe, siempre voy con la ventana abajo porque hasta si te quieren insultar, lo escuchas y por algo te insultan, ¿no? Es el contacto con la realidad y es plausible, pero de ahí no pasa. De ahí no pasa, o sea... Buenas intenciones, probablemente. Sí, vuelves a 6 años después, vuelves al mismo pueblo, al mismo municipio y sigue igual. Y los temas en el país siguen igual. Tú revisas lo que hemos estado hablando desde los niños incinerados del ABC. Pero hablabas ahorita con justa razón, 29 años de la política social, ¿qué ha cambiado? Al contrario, ha crecido el número. Multiplicado los pobres. ¿Y qué hablabas? 35 años de la política económica. Y han habido 2 partidos en el gobierno. Pero es igual de malo uno que el otro. Porque lo que se tiene que hacer es hacer los análisis de fondo. En Japón hacen una política pública, a los 15 años la evalúan, fortalecen lo que funciona y lo que no lo eliminan. Nosotros tenemos 35 años con la misma política y 29 con la otra. Oye, pero ese país se puede permitir que un señor como López Portillo pegue y llore en la mesa porque dejó pobres y no le respondió, pero después, años y sexenios, llega Calderón y se va tan tranquilo diciendo multipliqué el número de pobres? Y lo mismo la delincuencia, con Calderón, con Fox, ahora con Peña Nieto, siguen los cementerios clandestinos, siguen los delincuentes, los sicarios, los cárteles más poderosos son los mexicanos. Ha crecido, de hecho. Y nadie le pregunta al expresidente qué pasó. Yo no puedo decir porque no he sido presidente de México. Quiero ser presidente de México. Lo que sí puedo hacer es los resultados que entregué como gobernadora. Yucatán es el estado más seguro del país y no así me lo entregaron. Los índices que se miden son índices de criminalidad. Es una medición internacional en donde no solo se mide la delincuencia organizada, sino también se mide el fuero común. En ese índice internacional, Suiza, Suecia y Finlandia tienen 2.7 de índice de criminalidad. Yucatán tiene 2.5, el último día que terminó el gobierno, 1 de octubre ¿Por qué de 2012. sí se pudo en ese sentido? Se decía que en el rancho de Cervera Pacheco llegaba el narcotráfico de Quintana Roo, que eran puente para... Cuando fui gobernadora, Cervera Pacheco ya estaba muerto y sí tuve una confrontación muy fuerte con el cártel del Golfo y los Zetas. Tuve que sacar a mi familia un tiempo a vivir al extranjero, confronté a la delincuencia y sí se puede sacar a la delincuencia. ¿Qué te decían? ¿Te amenazaron? Bueno, la primera llamada que recibe el 089, que era denuncia anónima, al 1 de agosto a las 12 de la noche con 5 minutos, me dijeron no te equivoques, la noche es mía y el día es tuyo. O sea, patrulla lo que quieres en el día, en la noche me muevo yo. ¿Y qué pensaste? Dije, no, yo aquí voy a terminar, cuando vaya a hacer lo que fuera a hacer, mi vida la voy a terminar en Yucatán y mi familia vive en Yucatán. Yo tengo que garantizar a todos los yucatecos una condición de tranquilidad. Y sobre eso que estás diciendo, yo te pregunto, ¿con qué dinero se está financiando todo este recorrido que haces por el país? Lo pago con mis recursos propios. Por ejemplo, yo pago mi boleto de avión, los que están en los estados que creen en este proyecto me ayudan con su vehículo, me dan, por ejemplo, las señoras que creen hacen algún bocadillo para la reunión, o a veces no hay bocadillos en la reunión, hago en las plazas públicas, nos prestan un salón. Por eso pedí licencia de diputada federal, porque una de las cosas que nos decían era que lo que le molesta a la gente es que te puedas promocionar con recursos públicos. Por eso pido licencia, no tengo un solo centavo de recurso público en esta aspiración y hago el esfuerzo personal. Ahorita, por ejemplo, vieron ustedes que hicimos una publicación en diferentes medios de comunicación. Como se dice en los pueblos, hicimos una cooperacha, dieron en diferentes cantidades, el que más dio fueron 15,000 pesos y la que más dio fui yo, que fueron 20,000. Pero además eres una importante empresaria, porcícola y restaurantera, tengo entendido. Porcícola, restaurantera, tengo otros pequeños negocios desde que tengo 12 años. Desde que tengo 12 años empecé la porcicultura, la empecé desde que tengo 12 años. Sí, que es polémica esa declaración, déjame decirte, porque dicen, empezaste con un puerquito, con un ¿no? cerdito, es correcto. Y a los 12 años, no sé cuántos años han pasado, no vamos a decir. 32. Tengo 44, lo malo es tener agenda pública, todo el mundo sabe que este año naciste. Exacto, y ahorita Tiene ese 32 puerquito, años. ¿cómo se multiplicó? Se ha multiplicado bien. No soy la empresa más grande en Yucatán. La empresa más grande, todos lo saben, es Quequén, que tiene intereses inclusive nacionales. Sí. Esa es una empresa muy fuerte y nosotros somos una empresa que somos competencia en menor rango porque tenemos menor número de exportación. ¿Pero en qué rango? En 32 años después tengo más o menos... Ahorita, bueno, tengo que hacer el corte del último, pero más o menos entre 5,000 y 7,000. Te lo pregunto porque, Ivonne, y déjame, lo hemos platicado con nuestro auditorio. Pero lo que es importante, tienen que saber que ni medio kilo de carne de cerdo le vendí al gobierno durante los 5 años y 2 meses que fui gobernadora. Si alguien le encuentra una factura de mi empresa al gobierno, que le exhiba a 8 columnas. Claro. Ahora, ¿por qué te hago estas preguntas? Porque la intención de estas ediciones especiales de A Fondo es que la gente conozca
de pe a pa a quienes aspiran Claro. a la silla presidencial. Y yo te pregunto, ¿por qué creerle a Ivonne Ortega? Primero, tienen que revisar mi historia. Creo que vale hoy mucho más lo que has hecho que lo que pretendes ser. Ahí pueden revisar dónde nací, cómo crecí, qué es lo que soy, cómo vivo, cómo soy, cómo goberné cuando me tocó gobernar, cómo he tomado las decisiones difíciles que me han tocado tomar, las decisiones difíciles en la vida, y qué tan duro ha sido, cuando decía qué tan mano dura, pues ahí está el resultado de Yucatán. Yo hablo de lo que puede medirse, de lo que puede verse, de lo que puede sentirse, y por supuesto, porque al final de cuentas a mí me ha tocado vivir en carne propia lo que millones de mexicanos viven en este momento. Es lamentable que yo haya tenido que dejar de ir a la escuela a los 12 años, apenas tenía 7 meses de primero de secundaria, y mi papá quiebra la empresa que tiene, pequeña, y tengo que dejar la escuela, y a los 7 meses de haber empezado la primera de secundaria, en ese momento pensé que le espera a una niña que nace en un pueblo pobre, que es una familia pobre, que no tiene oportunidad de escuela y que es mujer. Entendí que sería mi talento, mi esfuerzo, mi dedicación lo que marcaría mi destino en la vida, y eso no es lo que vale la pena comentar. Lo que vale la pena comentar es que 35 años después se sigue repitiendo la escena que a mí me tocó vivir por millones de veces en Yucatán y en México. Oye, por eso es que quiero estar. Con todo respeto, pero estoy frente a la piedra del zapato en el PRI. ¿Vas a ser la rebelde en esta contienda? Cada quien me califica como quiere. Lo que voy a hacer es que voy a defender lo que creo, voy a expresar Contra lo que lo pienso. que sea, contracorriente, contra como lo he hecho el peso siempre. del águila. Como siempre lo he hecho. Y si no es por el PRI, ¿te vamos a ver en la boleta? Dependerá de cuál sea la decisión del Consejo Político. Pero si dice que no el Consejo Político. Hoy la batalla está el Consejo Político, vamos a esperar, no podemos tener una bola de cristal, ¿no? Hoy pareciera, siguiendo con esta mecánica, hoy pareciera que ya te batearon en el PRI. Yo te pregunto, ¿quiénes te apoyan al interior del partido? Bueno, tan no me batearon que la iniciativa ciudadana la presentamos con 404.324 firmas en 15 días. Recabamos las firmas en 15 días. Me acompañaron 240.152 militantes a presentar las propuestas que llevamos a la Asamblea. ¿Quiénes me acompañan? Muchos militantes de diferentes niveles. Tengo afortunadamente respaldos de diferentes, si no, ¿cómo llegaría a un Estado? ¿Cómo recabaría estas firmas? ¿Cómo presentaría lo que hemos estado haciendo si no tuviera el respaldo? Por eso digo, no hay respaldo, abran el proceso y vemos quién tiene el respaldo de la militancia. Y quien lo tenga será muy válido y legitimada su candidatura. Prácticamente terminamos ya esta entrevista. Yo te quisiera preguntar, primera gobernadora mujer en Yucatán. ¿Tienes patas para gallo para ser la primera presidenta de México? Pero te corrijo, primera presidenta municipal, primera diputada local, primera diputada federal, senadora ya había habido senadora por mi estado, y primera mujer gobernadora electa en Yucatán. ¿Por qué no ser la primera presidenta de México? ¿Y cómo para qué? Para cambiar las condiciones de vida de hoy. Y no tiene que ver con el género, tiene que ver con la capacidad y la sensibilidad que tengas para gobernar. O sea, ¿no estás a gusto con nuestro México? No, por supuesto que no, ¿tú lo estás? No, yo no quiero ser presidente, pero no necesito yo asomarme sí, a una porque sé que es la alcantarilla para única saber manera cómo está. ¿De cambiar? Yo sí sé que la única manera para cambiar las cosas es estando en el lugar donde se toman las decisiones. Si no estás en el lugar donde se toman las decisiones, podemos tener el mejor debate en esta mesa, podemos tener el mejor discurso, las mejores ideas, pero no vamos a cambiar ¿Y las puedes cosas. con la cúpula del PRI? Veámoslos al resultado de la elección. Muy bien. Ivonne, te agradecemos enorme, una charla muy rica, muy agradable. Conocemos a Ivonne Ortega en muchos aspectos. Te agradecemos que nos hayas regalado unos minutos, bastantitos, y esperamos volverte a tener por acá muy pronto. Al contrario, gracias a ustedes. Ivonne, muchísimas gracias. Ivonne Ortega, Carlos Ramos, gracias como siempre. Buenas noches, Eduardo gracias. Campos, Gracias, buenas noches, Y sobre gracias. todo, gracias a usted por acompañarnos en esta edición especial de A Fondo Aspirantes 2018. Hasta la próxima.